Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Sábado 19 de agosto. Hermanos, llegamos al tercer fin de semana ya de este mes de agosto y es un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, quiero agradecer a través de este medio a todos los hermanos, hermanas, a todas las personas que colaboran, ¿verdad?, con sus ofrendas para que este ministerio, para que esta obra pueda continuar. Muchísimas gracias, en verdad, Dios les pague, porque su ofrenda, su ayuda, por pequeña que sea, es de gran ayuda, ¿verdad?, para continuar la obra de Dios. El texto de hoy, o el evangelio para hoy, está tomado de San Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15. Doy lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús, para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación y lectura del capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, donde ya el día de ayer hemos visto cómo el Señor se enfrenta con escribas y fariseos para responder a una pregunta que ellos le hacen referente al tema del matrimonio y el divorcio. Hoy continuamos, ¿verdad? El texto es inmediatamente el que continúa después de ese relato. Y es interesante, hermanos, cómo hoy se nos va a hablar de uno de los textos que nosotros conocemos, pero que a veces es muy mal interpretado. Vea que el texto nos presenta hoy como al Señor Jesús le llevaron unos niños para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaban a la gente, pero Jesús les dijo: dejen a los niños que se acerquen a mí, no se los impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Debo recordarle que este pasaje es uno de los pasajes más mal interpretados a través de la historia, pues muchos los meditan de una manera muy romántica y dicen que todos los niños al morir son angelitos y que obviamente pues van al cielo, que el Señor dijo que de los niños es el reino de los cielos, etcétera, etcétera. Pero notemos que lo que el Señor Jesús dijo es que el reino de los cielos es de los que son como ellos. Ahora, puedo recordarle que el reino de los cielos fue uno de los temas que el Señor Jesús más desarrolló, o el tema del que más desarrolló en su ministerio. Pero curiosamente, aunque el Señor Jesús se le dedicó mucho tiempo a hablar del reino de los cielos, a mostrarnos el reino de los cielos, a través de parábolas, a través de enseñanzas, a presentarnos el reino de los cielos a través de las señales, a través de las manifestaciones. Curiosamente, el Señor no dio un concepto del reino. Claro, no lo dio porque claramente dejó entender que el reino de Dios es cuando hacemos aquí en la tierra la voluntad de Dios. Pero vea, muchos también tienen un concepto un poquito equivocado
pues creen que el reino de Dios, o el reino de los cielos, como también se le llama, será hasta que estemos en el cielo, será hasta que ya hayamos muerto y estemos en la presencia de Dios. Obviamente, pues, estaremos en ese lugar especial, pero puedo recordarle que cuando hablamos del reino de los cielos, los teólogos, por ejemplo, los teólogos más respetados, hablan de dos momentos en el reino de los cielos. El primer momento es conocido como el ya del reino de los cielos, y se refiere a aquellas acciones, aquellas manifestaciones que desde ya estamos nosotros viendo, estamos nosotros escuchando del reino de Dios en medio de nosotros, ¿verdad? Ese es el ya, porque ya vemos cómo el Señor ya está obrando, ya el Señor está sanando, ya el Señor está libertando vidas, y eso es maravilloso porque sabemos nosotros que es una muestra del respaldo de Dios. Pero el segundo momento es lo que los teólogos llaman el todavía no del reino de Dios. Y el todavía no se refiere a que aun cuando nosotros podemos estar trabajando por la obra de Dios, sabemos que, y aun cuando veamos las señales, cuando veamos esas manifestaciones, sabemos nosotros que el reino de los cielos en su totalidad todavía no lo tenemos. ¿Y por qué no lo tenemos? Bueno, porque el reino de los cielos en su totalidad es el que va a ejercer Jesucristo al final de la historia, ¿verdad? Ahí será obviamente lo que dice Apocalipsis, ahí será el verdadero regocijo, la verdadera paz, el gozo del pueblo, obviamente ante Jesús reinando. Pero por esa razón es que le decía, el tema del reino de los cielos es importante entenderlo de esa manera. Ahora, Jesús ha hablado en este capítulo sobre el tema del matrimonio y ha dicho que hay tres personas que no acceden al matrimonio: los que nacen eunucos, dijo el día de ayer, los que se hacen eunucos y los que son hechos eunucos. Pero oiga, en ese contexto dice la palabra que le fueron presentados a él los niños. Claramente vemos que no fueron los discípulos quienes le presentaron los niños. Y digo, no fueron los discípulos porque ellos eran los que los regañaban. O sea, ellos fueron los que les impedían que los niños pudiesen acercarse al Señor Jesús. Pero aquí es donde se nos presenta una verdad, y es que, hermanos, también los niños necesitan del Señor. O sea, el Señor dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque claramente ellos también necesitan que el Señor tenga misericordia de sus vidas, ¿verdad? Muchos padres de familia no llevan a sus niños a la iglesia y lamentablemente no les muestran el camino de Dios, no les muestran la fidelidad de Dios, y aunque ellos también estén necesitados. Vea que el texto nos dice que se los presentaron al Señor para que les impusiera las manos y orase por ellos. ¿Para qué? En otras palabras, para que les bendijera. Notemos cómo son los padres de estos niños quienes sienten la necesidad que sus hijos, ¿verdad?, que estos niños sean bendecidos. Hermanos, la bendición de Dios es algo muy importante. Pues recordemos que a través del Antiguo Testamento vemos cómo hasta Esaú perdió, ¿verdad?,
obviamente la bendición por Jacob. Esaú y Jacob se van a pelear por la bendición. Así nosotros debemos de comprender en verdad que el Señor quiere bendecirnos. Debemos de comprender que el Señor verdaderamente quiere obrar, pero que somos nosotros los que debemos de abrir el corazón para que nuestro Dios pueda verdaderamente hacer la obra. Ahora veamos cómo se nos dice que los discípulos regañaban a la gente porque estaban acercándose a Jesús. Pero aquí es donde podríamos otra vez preguntarnos, pero ¿y por qué los regañaban? Y los regañaban, hermanos, por dos razones. Número uno, porque los discípulos estaban tratando con Jesús temas muy importantes sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre la necesidad de casarse, etcétera, etcétera. Y consideraban que aquellos niños estorbaban en aquel momento. Pero curiosamente así es hoy en día. Muchos creen que los niños son un estorbo. Vea, esa era la primera razón, porque ellos pues estaban tratando, ¿verdad?, de venir y obviamente, o de llegar a Jesús, perdón, y obviamente de recibir la bendición. El segundo punto es el por qué rechazaban y regañaban a los que le llevaban los niños. Es porque, hermanos, en la cultura judía era muy diferente, por cierto, a la nuestra. En nuestra cultura, usted sabe, los niños ocupan un lugar privilegiado, ¿verdad? Ante todo, vemos cómo nuestras leyes vela por los derechos del niño. Ahora pues que tenemos tan avanzado, ¿verdad?, el sistema legal en nuestro país, ¿verdad?, vemos cómo el niño tiene derecho desde la concepción, ¿verdad? No digamos pues el momento de dar a luz, la madre, no digamos el momento cuando el niño pues está recibiendo atención. Pero como sociedad nosotros siempre tenemos el tema de darle, ¿verdad?, esos derechos, esa preponderancia a los niños. Ahora, sabemos, por ejemplo, que en una catástrofe los primeros que son salvados son los niños, luego las mujeres, luego los ancianos y por último los hombres. Pero fíjese que es interesante porque en la cultura judía los niños eran considerados como personas faltas de conocimiento. Los niños eran considerados como personas, ignorantes, como personas, pues, que podían ser utilizados para los quehaceres, pero nunca veían en un niño un talento, nunca veían en un niño un prodigio. Al contrario, ¿verdad?, ellos consideraban como personas de gran conocimiento a los ancianos. Pues para ellos, insisto, los ancianos eran los sabios y los niños eran los ignorantes. O sea, esa es una razón muy importante, porque para ellos, pues, los niños eran insignificantes. Entonces hágase para allá, porque no nos interesa. Sin embargo, vemos cómo el Señor Jesús, al ver que estaban impidiéndoles a estos niños y a las madres que se los presentaran, el Señor dijo: dejen a los niños y no se lo impidan que se acerquen a mí. Oiga, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. O sea, es interesante este punto, insisto, porque muchos predicadores en algún momento dicen: el reino de Dios es de los niños, y presentamos a los niños como
los propietarios, ¿verdad?, del reino de Dios. Los que, diríamos nosotros de una manera directa, ellos tienen derecho. Y no negamos, por supuesto, que tenemos un Cristo de poder, que tenemos un Cristo de misericordia, que conoce nuestras situaciones. Pero ante eso, notemos que el Señor dijo, de los que son como ellos. Pero aquí viene una pregunta. ¿Y cómo son los niños? Hay personas, fíjese, que ven el tema muy romántico, ¿verdad? Que dicen, es que los niños, ellos no tienen envidia. Es que los niños, ellos no son violentos. Y hermano, mire, con todo respeto, hay niños muy violentos. Hay niños que son envidiosos. Hay niños que usted va a ver, no le presta el juguete a otro niño, egoísta. Hay niños que tienen obviamente sus cualidades positivas, pero también tienen sus problemas. Pero Jesús no se refería a eso, fíjese, cuando dijo de los que son como ellos. El Señor se refería a que un niño es dócil, un niño es una persona necesitada, es una persona vulnerable, es una persona que ha sido marginada. Entonces vemos cómo ahí es donde nosotros podemos ayudar. Y todo esto significa que en el reino de los cielos los niños también pueden entrar. Por eso, hermanos, termino este audio recordándole que los niños necesitan ser evangelizados. Si los adultos no somos como niños, no podremos entrar en el reino de los cielos, dijo en la palabra. Pero por eso es necesario que nosotros podamos ceder, ¿verdad?, el poder comprender y enfrentarnos con esa aptitud inocente, pura, sencilla, dócil, obediente. Pues de esa manera es como el Señor obrará en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso le animo para que en nuestra comunión con Dios, hermanos, verdaderamente nos dispongamos a servir a todos, pero especialmente a aquellas personas, miren, más necesitadas, especialmente a aquellas personas que nosotros por nuestra propia experiencia conocemos que andan muy mal, pero para que Dios tenga misericordia y permita, por sobre todo, el acercarse a Él para recibir la bendición. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Delante de ti vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha.